Shalom, hermanos. Espero que pasen un muy bonito día de acción de gracias. Happy Thanksgiving. Y quiero compartir una palabra con ustedes que está en Éxodo, capítulo 4, verso 22. Y dice de esta manera: Y dirás a Faraón: Yahweh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En esta situación vemos cómo el pueblo de Israel preso en Egipto, el Señor manda a Moisés como su vocero y le declara una palabra al faraón diciéndole que Israel es mi hijo, mi primogénito. Recordemos que el nombre Israel se refiere a la nación de Israel. Ahí estaban todas las tribus. De las 12 tribus estaban ahí presas en Egipto. Descendieron 70 personas, pero de esas 70 personas estaban representantes de cada una de las tribus. Cuando dice deja ir a Israel, mi primogénito, se está refiriendo a él como nación. De igual manera, cuando le dice al faraón o heriré a tu primogénito, se está refiriendo a la nación de Egipto. Entonces, ¿por qué Israel fue el primero nombrado como nación? Abraham, recordemos que solo tuvo dos hijos, uno de la promesa bueno, tuvo más hijos, pero realmente para crear una nación no era suficiente. Isaac, de la misma manera, tiene, tiene dos hijos, pero no es suficiente para comenzar a crear una nación. Y en el caso de Jacob, que es el heredero, incluso el que había sido engendrado primero, él sí tiene 12 hijos. Y él hace una promesa a Dios cuando unge la piedra y le dice que él necesita una mujer y que regresaría a esa tierra a establecerse y le levantaría un altar, le levantaría un lugar. Con todo lo que pasa a Jacob, cuando regresa y lucha con ese varón de la oscuridad por el territorio y lo vence, entonces ese varón de la oscuridad le dice: tú no eres Jacob, que significa eh, no significa usurpador, sino significa suplantador. Dice: tú eres principal, tú no eres ningún suplantador, eres realmente un representante de Dios. Entonces le dice: has peleado como Dios y como hombre, el tipo de Adán. Y cuando le dice que suelte la bendición, en el cristianismo se nos ha enseñado que es un ángel, pero la Biblia y cualquier hebreo que usted le pregunte claramente le dirá que es una traducción mala, donde se refiere a un varón de las tinieblas. Los territorios se encuentran que no han sido tomados para Dios, se encuentran en posición de hijos de las tinieblas, gobernados por demonios, y que hay potestades. En el caso donde pelea Jacob físicamente, es con una potestad que estaba teniendo ese territorio. Él lucha por él, lo vence, sale y regresa y establece el altar ahí. Entonces, vemos que Israel es nombrado como nación por primera vez, pero dice que es su primogénito. O sea que habrá más naciones. ¿Por qué lanzo esta palabra en Thanksgiving? Porque a través del tiempo el Señor ha establecido territorios, pero naciones que hayan sido con milagros fundadas por personas que aman al Dios de la Biblia, no hay muchas. Se están estableciendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Es cuando un presidente, cuando un rey ofrece la nación o renueva sus votos para establecer un territorio. En el caso de los Estados Unidos, viene gente de Europa, entre ellos judíos, judíos cristianos, y establecen y luchan y derraman sangre por un territorio, un hijo más. Israel el primogénito era dotado del doble de todo para ser un ejemplo para los demás hermanos. Entonces vemos cómo esta nación de Estados Unidos es una nación fundada. Algunos dicen que solamente por masones, pero si tú ves la Constitución,
y tú ves los derechos y las personas que están atrás de él, te recomiendo que estudies a lo que enseña el historiador Dave Barton, eh, donde te explica quiénes eran cada uno de los fundadores y cómo George Washington en Nueva York ofrece esta nación al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que trajo a su Hijo unigénito para sacrificarse por nosotros y establece y ofrece esta nación. El milagro del Thanksgiving solo es un principio de una señal de Dios que les daría como resultado una nación bajo los pies de Dios. Y esta celebración es grandiosa porque es una muestra más de cómo Dios apoya y soporta que existan más naciones. El destino de las naciones es estar bajo los pies del Señor. Estados Unidos ha sido engrandecido por sus fundamentos, que se fueron corrompiendo, pero estamos por recuperarlos. Y recordemos el Salmo 67, que todas las naciones gozarán de la justicia y la paz de Dios. Entonces, hermanos, no menospreciemos a aquellos que venimos de otros lugares, como ejemplo yo vengo de México, pero vengo a una nación que no es cualquier nación, no es como si emigrara al Brasil o a Italia, no, vengo a una nación que ha sido fundada en sus cimientos y ha sido ofrecida al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Jesucristo, al Dios de los dioses. Y proclamarte hijo en esta nación es una responsabilidad. No es como si fueras hijo de cualquier nación. Va más allá de tu cultura, va más allá de creencias, de costumbres. Es una tierra por la que tenemos que luchar y estar orgullosos de haber sido trasladados. Shalom y que pasen un muy, muy bonito día.